Entonces, pueden ver mi pantalla, sí. Sí se ve, profe. Perfecto. Entonces, vamos a revisar este ejercicio que también es de lentes, también es interesante porque, pues si recuerdan la clase pasada, pues lo último que vimos fue un ejercicio de un sistema mixto. Vamos a ver sistemas mixtos en esta clase porque al final, pues esos son los verdaderos ejercicios que valen la pena. Mezcla todo a la vez. Entonces vimos que cuando tenemos un sistema mixto, tomamos la primera lente o espejo que interactúa con el objeto, calculamos su imagen y su imagen es el nuevo objeto de la segunda lente o espejo que utilizamos, siempre siguiendo el camino de la luz. En este caso, y pues nos mostraron en la figura que pues el objeto está emitiendo luz hacia la derecha, ¿verdad? Entonces es el camino. Y pues los calculamos, las distancias, hicimos toda la relación y por último encontramos tanto la amplificación y vimos la posición final de la imagen con respecto a alguna lente. Siempre hay que darla con respecto a alguna referencia. Se puede haber dado con respecto a la lente 1, se puede haber dado con respecto a la lente 2, es indiferente. Lo importante es que traiga una referencia. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora en este otro sistema, donde dice el objeto, la figura P36.81, está a la mitad entre la lente y el espejo. El radio, eh, la lente y el espejo, los cuales tienen una separación de 25 metros, dice. El radio y curvatura del espejo es de 20 centímetros y la lente tiene una distancia focal de menos 16,7 centímetros. Considere únicamente que la luz que emana del objeto y que se desplaza primero hacia el espejo. O sea, con eso nos están queriendo decir que el recorrido de la luz va a empezar, el recorrido de la luz va a empezar hacia allá va a emitir luz el objeto. Esa es la idea. Y localice la imagen final formada por este sistema. Esta imagen es real o virtual, está vertical o invertida. ¿Cuál es el aumento global? Esas son todas las preguntas. Y voy a voy a tomar el ejercicio. Entonces, lo primero es que nos dicen que el objeto está a la distancia de medios. Está ubicado en D medios. Entonces voy a dibujar por aquí primero la interacción del espejo, que es el primer elemento. Entonces aquí está a D medios de distancia desde aquí. Y este sería, digamos, el espejo. Recuerden, solo esta parte es reflectiva y todo lo que está como aquí atrás es como el soporte. Entonces aquí tenemos a este objeto. Entonces, lo primero es dónde se va a formar la imagen. Entonces, recordar quién es cada quien. Entonces, P es igual a T medios en este caso, porque es la posición del objeto con respecto a el espejo y la lente. Esa es la distancia objeto. Luego, el punto focal de este espejo. Vean que dice que tiene un radio de curvatura de 20 centímetros. Y me acuerdo que el punto focal es igual para espejos al radio dividido entre 2. Es decir, el punto focal es de 10 centímetros. Entonces, este punto focal es de 10 centímetros y de medios equivale a 12,5 metros, lo cual está como un poco grande, ¿verdad? Entonces, el objeto está como en realidad muy, muy lejos del espejo y muy, muy lejos de la lente. Eso es lo que está pasando. Vean que esto está en metros y esto está en centímetros. Acudiendo a la ecuación de lentes y espejos, 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Y aquí despejando Q, tenemos que Q es igual a 1 sobre F menos 1 sobre P al la menos 1. ¿Ok? Y de ahí podemos despejar Q. Que si despejamos Q, vean qué curioso lo que nos va a dar. 1 sobre 12,5 metros más 1 sobre 10, 0,1 y 1 sobre
12.5 metros. Todo esto a la -1. Eso es, Q es aproximadamente 0,01 metros. Es decir, Q es igual a 10 centímetros. Ven qué curioso, el objeto está tan lejos que los rayos que llegan al espejo justo caen casi que en el punto focal, ¿no? Que eran 10. Está tan lejos que los rayos parece que son paralelos, le llegan al espejo. Es algo muy curioso. Luego vean que Q dio positivo, por lo tanto la imagen se está formando aquí. Entonces aquí justo donde está P también está Q. Y además, vean que si estamos muy lejos del punto focal, si recordamos las características, esta imagen va a ser del tipo invertida. Así. Podríamos dibujar los rayos. Vamos a ver si me sale, aunque no esté a escala. Pero vamos a ver si me sale. Entonces recuerden, uno que sale recto, pasa por el foco. Vamos a ver si me sale, aunque no esté a escala. No. Uno que pasa por el foco, sale recto. No me va a salir si no está a escala. Bueno, importa. Las ecuaciones no mienten. Entonces ahí está Q. Y recordando la teoría, entonces también sería invertida la Profe, imagen. Dígame. a mí me dio el despeje que era Q 0,1 metros, pero no sé si será bien. 0, a mí me dio 0,1 0, metros. a mí me dio 0,099. Ajá, 10 centímetros son 0,1. Sí, 0,1. Ah, sí, tenés razón. Ve aquí. O sea, igual lo había puesto bien aquí en centímetros, pero aquí puse 0,01. Gracias. Ok, igual esos son 10 centímetros. Bueno, ahí tenemos la imagen formada invertida. Entonces, una vez que tenemos la imagen, la segunda imagen, no, bueno, la primera imagen, mejor dicho, nos falta calcular su aumento. Su aumento, recuerden que podemos decir que era menos Q entre P. Y eso sería 10 entre 12.5 menos 10 entre, esto sería menos 0,1 entre 0,5 y eso sería menos 8 por 10 a la menos 3. O sea, la imagen se hizo súper pequeña y vean que este menos que aparece aquí me cuenta de que es invertida, tal y como la teoría ya nos había dicho. Entonces guarden ese dato por ahí, ya tenemos eso. Vamos a la segunda parte. Voy a borrar aquí. Para la segunda parte, como todo sistema de lentes y espejos, hay que tomar la primera imagen como el segundo objeto. Y ahora, recuerden que la luz hizo esto. La luz viajó para acá y rebotó hacia allá. Entonces, ahora el objeto, de cierta manera, emite la luz hacia este lado. Es decir, que este aquí se formó la imagen y esta imagen ahora va a emitir luz que va a pasar por esta lente. Eso es lo que va a suceder. Entonces, tomando en cuenta eso, la lente se va a encontrar como por aquí, a una distancia también de esto, total de D. Y para encontrar la nueva P, sería igual a P, digamos 2, sería igual a D, la distancia de aquí hasta acá, menos Q1, digamos. Y eso significaría que P2 tiene que ser 12.5 metros menos 0,1. Sería 12.4 metros. Vean que esa es la distancia final que hay desde la nueva lente, porque esa siempre se mide con la referencia al elemento óptico que estamos utilizando. Esa distancia es, perdón, es no 12.5, es 25 menos 0,1, 24.09. Estaba tomando la mitad. Listo. 24.9. Listo. Metros. Esa sería la nueva P2.
Entonces, volviendo a plantear la ecuación de lentes y espejos, volvemos a plantear 1 sobre P2 más 1 sobre Q2 es igual a 1 sobre F2. Despejando esto, volvemos a tener que Q2 va a ser igual a 1 sobre F2 menos 1 sobre P2. Ok. Tomando en cuenta, vean ahora, como esta es una lente, vean, tiene la forma de una lente divergente, por eso su punto focal es negativo. Entonces, si recordamos las características que generaría una lente divergente, recordamos que siempre va a generar una imagen virtual y por lo tanto la imagen se va a generar siempre del lado que proviene la luz. Vean que la luz viaja de aquí hacia allá. Entonces, de fijo, la imagen va a quedar en algún punto de estos. Ok, entonces si calculamos ese Q2, vamos a tener que sería 1 sobre menos 16.7 menos 1 sobre 24.9. Y eso me da aproximadamente menos 0,1 metros. Ah, no, me faltó ponerle, bueno, hoy ando terrible con la mate. Me faltó ponerle la menos 1. Listo. Y eso más bien me dio menos 10. Menos 10 metros. Vean que como me dio negativo es porque está del lado que proviene la luz, tal y como yo les había pues predicho. Listo, ya tenemos la Q2. Ahora calculamos el aumento 2. El aumento 2 sería igual a menos Q2 entre P2. Y ese aumento sería, pues, menos 10 entre 24.9, lo cual ese aumento sería 0,4. Vean que al ser positivo, significa que la imagen no se invirtió con respecto a su objeto anterior. Significa que, aparte que se volvió a hacer más pequeña, quedó como viendo hacia abajo también, como así, a 10 metros de la lente. Entonces, con eso ya tenemos la A, que sería la posición final. La posición final sería a 10 metros a la izquierda de la lente. Esa sería la A. La B dice, esta imagen es real y virtual. Pregunta para ustedes, ¿esa imagen es real o es virtual? Pero respecto al último objeto que se analizó, ¿verdad? Siempre se va a analizar con respecto al último objeto, porque ese es el que va a ver el observador. Entonces, como pusieron en el chat, es de tipo virtual, por dos razones. Una, porque si recordamos la teoría, las lentes divergentes solo crean imágenes de tipo virtual. Y la segunda justificación es que vean que el Q me dio negativo. Y según la tabla de las reglas, que recuerden, yo les dije lo más importante en este capítulo, si Q es negativo, la imagen es de tipo virtual. Ok, entonces virtual. O sea, que al final el observador va a ver a través de el objeto va a estar aquí, va a estar este espejo, va a ver esta lente y va a ver el objeto invertido y súper más pequeño de lo que realmente es. Solo, sí, Es que, bueno, como que medio me confunde, digamos, este, perdón, este menos 10 porque, permiso, ya, perdón, ahora sí. ok, Este menos 10 en este momento la imagen se dirige desde el espejo hacia el lente. exacto. Esta imagen que generó el espejo ahora va hacia la lente. Y bueno, va en sentido contrario al origen de la luz, digamos, al origen inicial. Sí, inicialmente iba para allá, pero por ley de reflexión, usted sabe que al final la luz va a viajar hacia allá. Entonces, es que, digamos, siendo que a menos 10 a mí me hace pensar en que está a 10 metros del espejo, a 10 metros a la izquierda del espejo, en lugar de a 10 metros
Ok, ya habíamos calculado la imagen con respecto al espejo. Cuando tenemos un Ajá. sistema de lentes y espejos, ya hicimos la interacción del espejo. Ahora el espejo no me interesa. Yo me imagino o mi modelo se convierte en que este es un nuevo objeto. Este objeto tampoco me interesa. Y todo se mide con respecto a esta referencia. Vea que desde que calculamos la posición del objeto, la estamos calculando con relación, con referencia a mi nuevo elemento óptico con el que voy a trabajar. Ya el espejo, digamos, ya el espejo hizo su trabajo. Entonces vea que ahora la dirección de la luz ya no es de izquierda a derecha, sino que ahora es de derecha a izquierda. Entonces, si recordamos la tabla de datos de cómo serían, digamos, vamos aquí, por dicha aquí mismo la tengo, la tabla de las reglas para lentes, vean que cuando por donde viene la luz es lo que llamamos adelante y por donde sale la luz de una lente es lo que llamamos atrás. Vea que la luz, en este caso, en el ejemplo anterior, es como si la luz viniera del objeto así, en versión espejo, ¿verdad? Como en versión... La luz, el objeto está aquí emitiendo luz hacia la lente. Entonces, este lado es el que llamamos delante. En nuestro ejemplo, de hace un rato, vea que ahora, si el nuevo objeto está aquí, él ahora emite la luz hacia acá. Es decir, esto es lo que llamamos delante de la lente y esto es lo que llamamos atrás. Es cierto que con referencia al objeto inicial, el objeto emitía hacia allá. Es cierto, pero en esa primera interacción la lente no hizo ningún efecto. Entonces él ya no estaba trabajando, la ignoro. El espejo le dio vuelta a la luz, entonces ahora la luz va a viajar hacia la izquierda. Entonces ahí sí ya tomó la lente. Esta sería la parte delante y esta sería la parte de atrás. Y si volvemos a repasar las, las reglas, vea que sí, la Q es negativa es porque está adelante, como yo les había mostrado, del lado que viene la luz, no de izquierda o derecha, ¿verdad? Y siempre todo se mide con referencia al elemento óptico que estamos estudiando. Por eso cuando tenemos un sistema de lentes vamos uno por uno, porque si quisiéramos abarcarlos todos a la vez, se hace muy complicado. ¿Ahí? Pero entonces, bueno, todo, al estarlo midiendo todo respecto a la lente, No, para cada elemento óptico hay su propia referencia. Al inicio todo se medía con respecto al espejo, se obtuvo la imagen del espejo y luego se obtuvo la nueva posición objeto, que es desde la lente hasta donde se generó esa imagen. ¿Okay? No es que siempre fue todo con referencia a la lente. Cada vez que hago un nuevo sistema, ese, el elemento que estoy utilizando es la referencia. sí, sí, no, ahora sí me quedó claro ya. Todo bien. Perfecto. Entonces, creo que lo último que faltaba calcular de aquí era si la imagen estaba vertical o invertida. Esto siempre se pregunta con respecto al objeto inicial, ¿verdad? Porque es el primer objeto que estamos analizando. Entonces vean que aquí había quedado invertida y esta lente no volvió a invertir el objeto, sino que quedó otra vez así. Vean que al final la imagen quedó invertida con respecto al original. Y el aumento global es, yo le llamo M total siempre, por eso le digo M sub T, y eso sería M1 por M2, que si mal no me acuerdo era 8 por 10 a la menos 3 por 0,4. Y eso recuerden que no tiene unidad. Y eso sería 3,21 por 10 a la menos 3. O sea, la imagen se hizo 1000 veces más pequeña prácticamente. ¿Ok? Profe, Sí. una pregunta. En la parte A, si la luz se devuelve por donde viene, con respecto a la lente, ¿no se debería decir 10 metros a la derecha? ¿Y qué puse yo? 10 metros a la izquierda. Sí. Ok, no, vean que yo como le estaba dibujando aquí es a la derecha. Hoy ando con la dislexia, con la matemática horrible. Entonces era 10 metros a la derecha de la lente. Y la B era de tipo virtual. Y la C era invertida. Y la D me dio 3,21 por 10 a la menos 3. Listo. Ahora sí. Todo claro. Hoy hice mucho enredo.
Bueno, vamos probando más ejercicios. Son interesantes estos. Hasta que uno hace varios, ya empieza a agarrarles el toque. Ven que es sencillo, es solo una ecuación. Ahora dice, la lente y el espejo de la figura P3677 están separados por D igual 1 metro y tienen distancias focales de 80 centímetros, más 80 centímetros, es la de esta lente, y menos 50 centímetros, que es la de este espejo. Es decir, este espejo, como es negativo, vean, es un espejo divergente. La parte reflectiva es la de este lado. Luego dice, un objeto se coloca a P igual 1 metro a la izquierda de la lente, es decir, aquí. ¿Cómo se muestra en la figura? Ubique la imagen final formada por la luz que pasa a través de la lente 2 veces. Determine el aumento global de la imagen y se establezca si la imagen es vertical o invertida. Entonces veamos lo primero, porque creo que tal vez en el ejemplo anterior no lo notaron muy bien algunos. Entonces el objeto emite luz a la lente. La lente va a emitir luz hacia el espejo. El espejo va a reflejar la luz hacia la lente y la lente finalmente va a crear una imagen. Es decir, vamos a tener tres interacciones. El objeto lente, luego la imagen espejo y luego la imagen lente de nuevo. Así es como va a funcionar este sistema, porque la luz por el espejo se va a devolver. Entonces va a pasar igual que en el ejercicio anterior, donde se nos cambió la dirección de por dónde entra o sale la luz. Entonces, vamos con el primero. Entonces, vamos a encontrar la imagen final. Lo primero es decir, P1 es igual para esta primera interacción, que es el primer elemento que es atravesado por la luz, cuando la luz se emite hacia allá. Entonces dice, P1 sería 1 metro, F1 sería 0,8 metros, para trabajarlo todo en metros. Entonces otra vez Q sería igual a 1 sobre F menos 1 sobre P a la menos 1. ¿Alguien me quiere ayudar con los cálculos? Porque ando terrible. Entonces, si alguien me ayuda, se lo agradecería mucho. Solo me voy a poner aquí 0,8 y aquí 1 metro. 1. A mí me dio 4. 4 metros. Ok, genial. Entonces le dio 4 metros. Listo. Entonces, eso quiere decir que a la derecha de la lente, porque vean que me dio positivo, cuando la imagen es positivo es detrás de la lente, por donde sale la luz. Entonces, a 4 metros significa que si aquí hay 1 metro, aquí hay 2 metros aproximadamente, aquí hay 3 metros, aquí hay 4 metros. Es decir, la imagen se formó como aquí, si no existiera el espejo, ¿verdad? Eso quiere decir que la luz viajó desde el objeto, pasó por la lente y se intersecaron ahí los puntos. Y ahí se formó más o menos la imagen. Entonces ahí se formó la imagen, si no existiera el espejo. ¿Qué pasa en la vida real? Pues esta luz viene aquí por la lente va a intentar enfocar una imagen aquí, pero justo aquí la luz va a interactuar de nuevo con el otro medio. Pero como igual todo sistema de lentes voy tomándolo uno a uno. Entonces vean que esta Q me dio 4 metros. Calculemos el aumento. El aumento sería M es igual a menos Q entre P, que eso sería un aumento de 4 también. Sería, aumento sería menos 4. Vean que me dio invertida, aquí está el menos que lo demuestra. Entonces ahí se formó esa imagen. Si no existiera el espejo, se formaría hasta allá. Ahora, aquí es donde se pone bonito este ejercicio. Este es el que tiene algo interesante. Para la segunda interacción, tenemos esta imagen, que es el nuevo objeto, y tenemos el espejo. Recuerden, la luz viene viajando de izquierda a derecha. Entonces, lo primero es encontrar quién es P2. P2 va a ser la distancia desde el espejo hasta donde está pues, la imagen formada por la primera interacción. Esa distancia, pregunta para ustedes, estos 3 metros que hay de aquí de diferencia, que ya sabemos que es 3 metros, ¿lo pongo positivo o negativo? Tan, 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 tan. Negativo. ¿Por qué? Negativo. ¿Por qué negativo?
Es la respuesta correcta, pero ¿por qué negativo? Porque es hacia el lado contrario de donde viene la luz. Exactamente, si recuerdan las reglas, muy bien compañera, por eso le digo que las reglas lo son todo aquí. Si recordamos aquí las reglas, vean cuando es un espejo. Si el objeto y la imagen están del lado que viene la luz, son positivas, pero si el objeto o la imagen están del lado que no hay luz en un espejo, significa que son negativos. Entonces, para este ejercicio, el hecho de que esta imagen se haya formado tan allá del espejo, me implica que cuando haga la relación, es la nueva relación, que es junto con el espejo, ya no la interacción con la lente, sino con el espejo, esta distancia objeto es negativa, que no ha pasado en ningún ejercicio que hemos estudiado hasta el momento y que es un caso que puede suceder y que muchas veces no se entiende. Entonces, por eso lo pongo. Entonces, ahora que sabemos que el P es negativo, volvemos a plantear el F, sería menos 0,5 metros, y vuelvo a plantear la misma ecuación de la imagen. 1 sobre F2 menos 1 sobre P2 a la menos 1. Entonces, si alguien me quiere ayudar con este cálculo, recuerde que F2 es menos 0,5 y P2 es menos 3. Vamos a ver cuánto nos da ese Q. Alguien que me ayude ahí, por favor. A mí me da menos 5 tercios. Menos 5 tercios, que eso equivale a 1 menos 1,66. Excelente. Eso quiere decir que la imagen que va a reflejar este objeto va a ser una imagen. Tenemos varios datos. Menos 1,66 o otro valor es. Menos 0.6. Okay, tenemos dos datos diferentes. ¿Cuál es el verdadero? Profe, a mí también me dio menos 0,6. Ok, tenemos dos votos para menos 0,6. Entonces vamos a tomar eso. Ok, eso quiere decir que la imagen se está formando como a 0,6 metros, como aquí. Como aquí voy a suponerlo. Vean que como es negativa, como medio negativa, sigue estando a la derecha del espejo. Y tiene sentido, porque como es un espejo divergente, siempre va a crear imágenes de tipo virtual. Es decir, tienen que estar dentro del mundillo del espejo. Y si calculo el aumento, M sería igual a menos Q entre P. Y eso sería igual, este menos cancela este menos. Me da 0,6 entre 3 negativo. Me dio al final menos 0,6 entre... Eso me dio menos 0,2. Es decir, en realidad se volvió a invertir la imagen. Algo así. Ahí está. Listo. Ya tenemos la segunda interacción. Entonces, ahora que ya hice la primera interacción y la segunda interacción, recuerden siempre el camino que hace la luz. Realmente la luz nunca entró hasta el espejo, ¿verdad? Realmente la luz vino aquí en esta dirección, chocó aquí en el espejo y aquí sucedió algo, que es lo mismo al modelo que estamos haciendo de dividirlo por partes. Va a dar exactamente lo mismo, pero como uno no es genio y no puede calcularlo todo a la vez, ¿verdad? Hay que hacerlo por etapas. Entonces ahora la luz se está emitiendo de derecha a izquierda, donde este va a ser mi nuevo objeto para la interacción 3. Entonces voy a borrar aquí la interacción 1. Por favor, nada más recuerden que M es igual a 0 a menos 4. Y ahora para la parte 3 tenemos un P3 que se mide con respecto a la lente y vean que ahora de este lado viene la luz. Entonces este P tiene que ser positivo y sería 1 metro más 0,6, es decir, 1,6 metros. Vean lo importante que es conocer la tabla. Cualquiera hubiera tal vez restado este 1 metro con este menos 0,6, cuando en realidad era 1,6. El F vuelve a ser
el mismo que F1, porque es el mismo objeto, y vuelve a ser 0,8 metros. Y si calculo la Q3, sería igual, una vez más. ¿Alguien que me quiera ayudar con ese último cálculo? ¿1,6 dio? Sí, 1,6. Ok, 1,6 metros. Vean que me dio positivo. Y cuando la imagen es positiva es porque es del lado que sale la luz. Luego, entonces se me va a formar así, más o menos a 1,6, es decir, como por aquí. Ok, como por ahí más o menos se formó la imagen. Sé que es invertida porque viene a través de una lente convergente, pero lo puedo demostrar siempre con el M. El M sería menos Q3 entre P3 y eso me dio 1, menos 1. Entonces, esta imagen salió exactamente del mismo tamaño que este objeto. Ahora, esta imagen final ya la tenemos. Sería a 1,6 metros a la izquierda de la lente. Ok, esa es la A. La B dice el aumento global. El aumento global es M total es igual a M1 por M2 por M3. Y eso sería igual a menos 4 por menos 0,2 por 1. Eso sería igual a sería 0,8. Sería, aquí hay menos, menos, y este también tiene menos. Menos 0,8. Es decir, al final esta imagen quedó reducida con respecto al objeto y vean que el M total tiene negativo. Tal y como lo hemos venido dibujando, al final quedó invertida. La imagen quedó invertida. Y tenemos el aumento global. Ahora, si se los preguntara a ustedes, ¿esa última imagen es de tipo real o virtual? Es una imagen de tipo real, porque fue formada directamente por los rayos de luz. Recuerden que cuando tenemos una interacción de un objeto y una lente convergente, la luz viene por acá, la lente convergente la va a hacer, pues, incidir en algún lugar, siempre y cuando esa distancia objeto sea mucho más grande que la distancia focal. Entonces se cumple. Y de hecho, vean que quedó del mismo tamaño y quedó invertida. Y quedó formada de luz, entonces de tipo real, por aquello que lo preguntaron. Extra. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, perdón, el elemento total da menos 0,8. El aumento total, sí. Menos 4 por menos 0,2 por menos 1. ¿Sí a eso? Ok. ¿O hasta eso lo metí mal en la cálculo? No, no, sí. No, sí. Todo bien. Ok, Gracias. listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si uno dibujara toda esta escala y midiera las distancias con los 3 rayos que les enseñé a dibujar, pues de fijo uno obtendría esa posición a escala. O sea, nada más haría todos los dibujos y me diría de aquí a aquí, le debería haber dado 1,6, pero eso sí lo hacemos toda a escala. De hecho, cuando daba clases presenciales, lo hacía con reglas de pizarra y siempre salía bien. Con reglas pilot, sí, era chidísimo. Me gustaba hacer eso. Tal vez ya el otro semestre volvamos. En fin, ese sería este ejercicio. Vamos a ver. Ok, esos son los ejercicios. Vean que son ejercicios que
tienen su trama, o sea, son sistemas complejos, son sistemas difíciles, 3 interacciones. Ya más de 3 interacciones, dudo mucho que se encuentre un ejercicio. Es importante pensar o analizar desde el punto de vista de la física cómo es el ojo. Esto realmente no se suele evaluar, pero es importante conocer nuestro sistema óptico, porque es realmente lo que le da sentido a muchas cosas a nuestro alrededor, el poder verlas. Entonces nosotros tenemos un diagrama como este ojo, donde pues tenemos varios elementos. Los más importantes que voy a denotar hoy son tal vez nuestra lente, la pupila, la retina y pues de cierta manera ese humor acuoso que se ve ahí. Entonces, ¿qué hacen cada una de esas partes o qué papel cumple? Ok, el primero que vamos a analizar tal vez o más importante es toda la retina. La retina es toda esta parte del fondo del ojo, todo esto que vemos aquí. Que la retina es realmente donde están ubicados todos nuestros sensores ópticos. Ahí se tiene que enfocar la luz para que nosotros podamos visualizar algo, para que nuestro cerebro reciba impulsos eléctricos que le tienen cierta relación con la luz que recibe. Es decir, todo esto es como si fuera el sensor de la cámara, de la cámara digital, todo esto es el sensor, todo lo que hay aquí. ¿Cómo se ve eso? Bueno, si yo lo he visto en una imagen como una imagen médica, no me acuerdo si era imagen de tipo hiperespectral, y es como ver un montón como de pequeñas fibras, así como ver un montón de cabecitas de aplicador. Y todo eso son como pequeñas fibras ópticas que captan la luz y llegan captan la luz aquí adentro de la fibra óptica y ellas envían un impulso eléctrico. Cada parte del ojo envía un impulso eléctrico que viaja por el nervio óptico. El nervio óptico va al cerebro y el cerebro hace su magia para recrear la imagen en nuestra cabeza. Esos son los más importantes. Luego, ahí si ustedes lo han escuchado alguna vez, el ser humano tiene un punto ciego. O sea, hay un punto en el cual uno no ve nada. ¿Por qué es eso? Porque ciertamente justo hay un lugar donde no hay retina, sino que está el nervio óptico. Es decir, ahí no hay sensores, sino ahí solo está la salida de todos los sensores que tenemos en el ojo. Entonces, si la luz llega a ese punto, nosotros no la veríamos y eso es lo conocido como el punto ciego. Si les queda un poco incógnito, ustedes pueden poner en internet experimentos del punto ciego y van a hacer unas pruebas visuales donde de repente algo frente a sus ojos desaparece y es porque no es que se esfumó, es porque está en el punto ciego, donde la luz incide en el nervio óptico, donde no hay sensores, solo hay sensores en lo que llamamos retina. Luego, imagínense que aquí tenemos un objeto, lo que sea, una silla, su hermano, la computadora, el videojuego, lo que sea. Ese objeto emite luz, como lo hemos visto en todas direcciones. Esas direcciones, esos rayos de luz viajan, si hacemos un eje óptico, como hemos estado estudiando, ese objeto emitirá luz y esa luz pasará por nuestra propia lente, que es esta como semilla que se ve aquí. Es una lente natural, está hecho de pues más una especie ahí como de material ahí acuoso, medio líquido, medio membranoso, y eso funciona como una lente biconvexa, exactamente igual. Entonces, al pasar por la lente, digamos, la imagen se va a hacer con los experimentos los rayos que hemos estudiado, digamos, y al final la imagen se formaría como algo así en nuestra cabeza, perdón, en la retina, ahí. Entonces, ven cómo se formó ahí toda esta retina de este lado, donde está justamente la flechita, eso estaría incidiendo exactamente luz que está convergiendo en un punto de manera que se recrea nítidamente la imagen. Así es como se genera la imagen. La lente, obviamente, es una lente que no tiene un punto focal fijo, sino que gracias a esto que tenemos aquí, que se llama el músculo ciliar, es un músculo que funciona de manera involuntaria, o sea, nosotros no lo podemos controlar, y eso lo que hace es apretar la lente
o a hacerla más grande, es decir, cambiar su radio, es decir, cambiar su punto focal. Eso es lo que cuando nosotros al principio vemos borroso y después se nos aclara la imagen porque logramos enfocar, es porque ese músculo ciliar empezó a hacer su trabajo y modificó la lente de manera que la lente hiciera que, sin importar la distancia a la que esté el objeto, siempre la imagen se vaya a formar justo donde está la retina y así seguimos viendo nítido. Ese sería el músculo ciliar. Luego, ¿qué trabajo hace pues la iris y la pupila? La iris, que es lo que es bonito del ojo, lo que todo el mundo se enamora, si alguien lo tiene claro, porque no sé, así es, si somos en Costa Rica. El iris lo que hace es manejar la pupila y la pupila es el agujero por donde entra la luz. Si necesitamos mucha luz, como es de noche, cuando hay de noche hay poca luz, entonces nuestro ojo necesita recibir más información, más energía, entonces la pupila se abre. Gracias a que el iris maneja la pupila, entra más luz a la lente. Cuando es un día iluminado, un día soleado, más bien hay demasiada luz, tanta luz que podemos encandilarnos, entonces nuestro iris maneja la pupila para hacer más pequeño el agujero y que entre menos luz y así nuestros sensores no queden como, ¿cómo se llama esto? Como deslumbrados. Así funciona. Y pues al final esto que llamamos la córnea, que es un sistema como protector donde pues se mezcla todo, se mantiene unido como todo el ojo y además funciona para redirigir de cierta manera los rayos hacia la lente, a que pasen por la pupila. Y pues hay más partes, pero eso realmente no nos importa a nosotros para lo que queremos estudiar, que era óptica geométrica. Así funciona nuestro ojo. De cierta manera, ven que es un sistema de lente simple, con una lente biconvexa. Hay una distancia focal máxima que pueda llegar la lente a obtener, la lente humana. Bueno, a una persona sana, esa distancia focal sería máximo infinita y mínimo 25 centímetros en un promedio de personas humanas sanas, ¿verdad? Que no tengan daños en sus ojos. Eso quiere decir que yo puedo poner, si ustedes hacen el experimento y van acercando cada vez la mano más a su cara, va a llegar un punto en que su mano ya se ve borrosa. Es ahí porque ya estamos dentro del punto focal, o sea, ya no podemos, el ojo ya no puede coger ese punto focal. Y si lo notan, ese punto focal está alrededor de, en mi caso, si está cerca de los 25 centímetros. Yo no uso anteojos, gracias a la suerte que tuve universal, y pues anda por ahí del ojo sano. ¿Qué pasa con las enfermedades de la vista? Con la gente que tiene problemas de los ojos. ¿Qué pasa a nivel físico? Bueno, vamos a hacer una explicación pequeña para cada una de las enfermedades, o las más básicas al menos. Esto sería el objeto. El objeto va a emitir luz. Cuando una persona dice que padece de hipermetropía, que no sé si será el caso de alguno de aquí, ¿verdad? Si lo es, pues él entenderá lo que digo, es que la hipermetropía es que alguien puede ver de lejos, pero no de cerca. O sea, le puede ver bien de lejos, pero no puede ver bien de cerca. ¿Qué problema tiene ahí? Él en su cuerpo, lo más seguro que tenga es que por alguna razón, ya sea por el músculo ciliar o ya sea porque la lente tenga una forma o esté como atrofiada, esté como dura o tenga una forma irregular un poco, hace que no pueda, o sea, que su punto focal mínimo no sean los 25 centímetros de una persona sana, sino que más bien es un punto focal mucho más lejos, está tan lejos que provoca que las imágenes, cuando el objeto está aquí, digamos, ves, de lejos lo ve bien, pero cuando está cerca, lo que provoca es que más o menos la imagen se le forme mucho más atrás de donde realmente está la retina. Eso lo que provoca es que él vea borroso, porque él al final recibió la luz aquí, pero aquí no ha convergido la luz. Cuando hago todos los rayos, la luz converge en este punto, pero como se está deteniendo antes de converger, es decir, antes de enfocarse bien, uno ve borroso. Y ese sería el caso de la hipermetropía. Ven bien de lejos, pero ven mal de cerca. Eso quiere decir que la lente no puede encoger mucho su longitud focal, sino que tiene una longitud focal muy grande. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, cuando alguien tiene hipermetropía, lo que hacen es que le ponen el anteojo que utiliza aquí, es un anteojo que es una especie de lente convergente.
es una lente convergente. ¿Qué hace eso? Que entonces antes se enfocaba aquí sin esa lente y cuando hago el sistema de lentes, este objeto, se me fue el eje óptico, va a emitir la luz, va a pasar por esta primera lente, luego va a pasar por esta segunda lente y se va a enfocar justo donde se tenía que enfocar, gracias a la lente convergente. O sea, porque ahora sí podemos hacer un nuevo sistema donde logramos reparar el daño que tenía el ojo a través de poniendo otra lente y haciendo un estudio de un objeto, lente, imagen 1, objeto 2, lente 2, imagen 2. Por eso es que los anteojos de cada persona son únicos. No se los puede prestar a uno a alguien porque están hechos a medida para que ese sistema óptico encaje perfecto y su imagen se forme precisamente en su retina. Por eso no se sirve prestar los anteojos. Eso sería el caso de la hipermetropía. Luego está el más común que yo conozco o he visto en mi vida que los costarricenses padecen y es de la famosa miopía, que es que no pueden ver de lejos, ven bien de cerca, pero no pueden ver de lejos. Si recuerdan, hace un rato les mencioné que una persona sana puede cambiar su punto focal entre 25 centímetros hasta infinito. La persona que tenía hipermetropía, esto no es 25, esto es tal vez 40 centímetros. Entonces eso ya le cuesta, o incluso puede ser más, dependiendo del daño que tenga. Y en el caso de los que pueden ser miopía, lo que hace es que esto no es infinito, sino que suele ser de 1 metro, 2 metros. Es decir, que lo máximo que va a poder enfocar bien va a ser esa distancia, porque ya no es infinito, como una persona, digamos, sana. ¿Cómo corrigen eso? Bueno, significa que si vemos los rayos de luz, esos rayos de luz hacen así. Entran aquí y más bien convergen antes de llegar a la retina. Entonces, como convergen antes de llegar a la retina, la imagen se les debería haber formado en otro punto. Se les forma en otro punto y al final, pues lo que llega es la luz cuando ya cruza ese punto y empieza a diverger de nuevo. O sea, le llega esta luz y esta luz no le llegó todas al mismo punto, lo que provoca que es igual se vea borroso, que solo se afecta cuando está de largo. Igual puede ser un daño en la lente o en el músculo ciliar o pues un defecto de fábrica, dijo el viejo. En fin, ¿cómo reparan eso? Bueno, lo que hacen es que le ponen una lente de tipo divergente. Ponen una lente divergente en sus anteojos. Igual, hecha a medida, ¿verdad? Porque cada persona tendrá los diferentes daños que pueda tener. ¿Qué provoca esto? Que la luz venga aquí, digamos, se abra un poquito más y luego se vuelva a cerrar. De manera que si lo hacen a medida, si se estudia bien, saben cuál es la longitud focal que deberían ponerle para que justo la imagen se le forme en la retina y no en alguna parte antes, ¿verdad? Que ese era el problema que tenía la gente con miopía, que se le forma la imagen antes. Entonces le ponen una lente divergente, las cambia un poco de dirección, ahora diverge y luego entra en la otra lente y luego vuelve a converger y ya se forma la imagen. Eso sería la miopía. Ustedes van a escuchar mucho en caso de cuando ya, yo sé que es un momento difícil porque lo es, pero cuando nuestros padres se van envejeciendo, pues es normal notar que les afecte la vista, a pesar de que nunca hayan utilizado anteojos o siempre hayan cuidado sus ojos, porque existe una enfermedad que se llama presbicia, que es una enfermedad que suele padecer la gente mayor, y lo que sucede es que este músculo ciliar al final es un poco acuoso también, se maneja a punta de agua, y cuando uno está viejo, pues lo que le pasa a uno es que uno se va secando simplemente. Entonces significa que este músculo ciliar se empieza a atrofiar, se empieza a endurecer. Entonces, la lente le cuesta manipularse. Recuerden que esto se maneja automáticamente, yo no lo puedo hacer voluntario. Entonces, pues si empieza a fallar solo, no hay nada que hacer, falla. ¿Eso qué es lo que provoca? Que muchas veces no podamos enfocar de cerca y ustedes vean a los papás agarrando el celular y haciéndoselo para atrás porque lo que les provoca, los que ve es que no pueden ver bien de cerca, no pueden hacer que lo mismo que pasaba con la hipermetropía, que por alguna razón no podemos enfocar, es cambiar ese punto focal de nuestra lente hasta un valor muy bajo, sino que por culpa de la presbicia, que ya simplemente se me endureció el músculo ciliar que está aquí en el ojo, entonces de ahí no puedo enfocar de cerca.
Eso también lo arreglan cuando llevan a una persona mayor a hacerse anteojos, lo arreglan igual que la hipermetropía, con una lente convergente, ayudándole a eso que le hizo falta, que le hace falta el músculo ciliar de enfocar. O sea, volver a buscar esto, que el punto focal combinado de las dos lentes equivalga a 25 centímetros. Y la última enfermedad que me hace falta es astigmatismo, que también mucha gente suele decir tiene miopía y tiene astigmatismo. Astigmatismo lo que es que pues esta lente, en vez de ser totalmente simétrica, como ha sido en toda la teoría que hemos estudiado hoy, que siempre las lentes son simétricas y el eje óptico pasa por el puro centro de las lentes, y la gente que tiene astigmatismo también les dice muchas veces que tienen como ojo de gato, que puede ser que tengan una parte superior de la lente mucho más alargado que la otra, o una más pequeña, o que se les vaya haciendo el ojo como en vez de ser totalmente ovoide, como estilo rombo. Eso es el astigmatismo. Y el astigmatismo, ¿cómo lo corrigen? ¿Qué es lo que provoca esto? Que provoca que los rayos de luz converjan en puntos muy extraños. O sea, no cumple realmente la teoría que hemos estado estudiando, porque ya esa lente no es la misma que hemos siempre estudiado, sino que es una lente extraña. Entonces provoca ciertas cosas que llamamos como aberraciones, que al final se traducen en ver borroso. ¿Cómo lo corrigen eso? Bueno, la gente que tiene astigmatismo normalmente notará que su lente tiene más aumento en una parte que en otra. Más arriba, si ustedes, la gente que tiene astigmatismo, normalmente sus lentes en la parte superior tiene más aumento que en la parte inferior o viceversa, dependiendo de sea el grado de deformación que tenga su ojo. Eso es astigmatismo, a niveles de física, ¿verdad? Ni yo soy médico, ¿verdad? Pero me gusta mucho estudiar el ojo y el color y cómo se recrean las imágenes. Y interesante. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, genial. Entonces, antes de continuar con los siguientes ejercicios, porque hoy nos va a tomar la clase las 2 horas, vamos a hacer un receso de unos 10 minutos. Vamos a volver a las 6:05 a realizar los ejercicios de nivel 2, que son precisamente este sistema, que también es de una lente, un espejo, pero que la luz rebota y vuelve a pasar, igual que el que ya analizamos. Y también vamos a analizar los de este de aquí, que es de la primera parte, que es de difracción, de refracción y reflexión. Y hacemos el que había quedado pendiente de la clase del tema 7, que era el de la fibra óptica también. Entonces, unos 10 minutos de receso y vamos algo así. Veo una pregunta, dice, ¿y la cirugía ocular del láser es algo más médico o es algo así físico? O sea, siempre todo es físico, ¿verdad? Pero dependiendo de su problema, ¿verdad? Pueden hacer modificar con el láser su lente. En vez de pegarle otra lente para que todo el sistema sea igual, y pues muchas veces con la cirugía láser lo que están haciendo es modificándola, ya sea quemándole partes para hacerla, en caso de que tenga astigmatismo, hacerla más simétrica, o pues muchas veces para la presbicia, por ejemplo, esa vejez, también utilizan láser, pero no para quemar, sino para calentar y volver a estimular ese músculo que se ha quedado atrofiado. Atrofiado significa como endurecido. Entonces le ponemos calor a punta de láser para que ese músculo vuelva como a la vida, por decirlo así. Igual como eso es para las personas mayores, como por ejemplo el presbicia, y pues algún tiempo después tendrán que volverse a hacer la operación de estimularle ese músculo. Entonces dependerá, la cirugía dependerá pues del problema que tenga, pero al final es un trabajo sobre la lente o el músculo. Ok, listo. Entonces, volvemos a las 6:05. Voy a parar la grabación por mientras y pues tómense un café o algo. Y vamos a realizar este ejercicio. Que dice, la figura 1 muestra una lente convergente delgada para las cuales los radios de curvatura son 9 centímetros y 11 centímetros. La lente está frente a un espejo esférico cóncavo que tiene un radio de curvatura de R igual a 8 centímetros. Suponga que sus focos F1 y F2 están a 5 centímetros del centro de la lente. Si la lente y el espejo están separados 20 centímetros, se coloca un objeto a 8 centímetros a la izquierda de la lente
y la luz del objeto pasa 2 veces por la lente, determine A, el índice de refracción del material de la lente, B, la posición de la imagen final, C, la amplificación global, y D, si la imagen final está invertida o vertical, explique su respuesta, y C, dibuje el diagrama de rayos para todo el sistema. Entonces, vamos a realizar la primera, que dice el índice de refracción. Entonces, esta es importante. Si recuerdo la fórmula de la longitud focal o la distancia focal para una lente, tengo que ir más o menos por aquí, y esta sería la fórmula, que vean que depende de sus radios. Okay, entonces, bueno, un paint, creo que me va a ayudar mejor. Entonces, esa fórmula dice 1 sobre F es igual a N menos 1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Creo, voy a revisar. Ajá. Ok, entonces aquí la pregunta del millón es, nos están diciendo que R1 vale 9 centímetros y R2 vale 11 centímetros. Si esta es la lente, este es R1 y este es R2, son las dos diferentes caras. Es una lente biconvexa. Entonces, la pregunta del billón o la dificultad que hay aquí, ¿cuál sería? Alguien diría, y nada más es despejar N. Y pues tiene la razón, es despejar N. Pero esa no es una ecuación muy simple, ¿verdad? Como para que eso sea en física 3. ¿Cuál es lo más importante? Conocer los signos de cada cosa. Como el lente convergente, esa F que me están diciendo es 5 centímetros, es positiva. Eso es lo primero. Entonces aquí sería 1 sobre 5 centímetros es igual a n menos 1, que es lo que andamos buscando. Y ahora, ¿cómo son los radios? ¿Será que los dos son positivos? ¿O será que los dos son negativos? ¿O será que uno es positivo y otro es negativo? ¿Cómo lo sabemos? Con la tabla. Con la famosa tabla que todo nos lo dice. Entonces aquí viene la tabla para espejos. Esta es la de lentes. Vean que aquí viene R1 y R2. ¿Ok? R1 y R2 son positivos cuando el centro de la curvatura está detrás de la lente. Por ejemplo, si este es R1, esta curvatura es R1, ¿dónde está el centro de la curvatura? ¿De este lado o de este lado? Pregunta para ustedes. ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿A dónde está el centro de la curvatura? Si esta curvatura es así. ¿El centro de ese círculo estaría aquí o estaría aquí? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. Exacto, está a la derecha. Entonces, como está a la derecha, está atrás de la lente, está detrás de la lente, entonces R1 debería ser positivo. Y ahora R2, vean que sería esta curvatura. El centro de esta curvatura, otra vez, está a la izquierda o está a la derecha. Izquierda. Exacto, está a la izquierda, por lo tanto es delante, entonces negativo. Eso ya va a cambiar totalmente el resultado. Si esto que yo estoy tomando es cierto, entonces debería utilizar R1 como positivo y R2 como negativo dentro de la fórmula para esta lente en específico. Por eso en laboratorio, si ya llevaron el laboratorio, vieron que habían varios tipos de lentes. Había plano biconvexa, biconvexa, de menisco. Entonces, pues eso lo que hacen es cambiar la dirección de los radios, lo que provocaría cambios en el punto focal. Entonces ya sabemos que R1 es positivo y R2 es negativo. Entonces, volviendo a la ecuación, tendríamos entonces que 1 sobre 5 centímetros, que era el F, es igual a N menos 1 sobre 1 sobre R1, que vale 9 centímetros, menos 1 sobre 11 centímetros. Y si despejamos el N me va a dar, aquí sería menos 11, porque este era el que tenía que ser negativo. Menos.
Vamos a ver si eso me da correcto. El dato correcto debería ser 1 sobre 5 por ok. Y si despejo eso, tomando en cuenta estos valores, n me da 1,99, lo cual es, bueno, aproximadamente 2, lo cual es el dato correcto. Entonces vean lo importante que es la tabla, porque si yo hubiera puesto este 11 también positivo, porque es lo normal pensar que de un radio es positivo, ¿verdad? Si alguien no ha estudiado las tablas, pero si alguien estudió las tablas, no se le escapa algo como esto. Entonces ese n es aproximadamente 2. Si por alguna razón el n les da menor que 1 o les da negativo, sepan que algo está mal. O sea, no solamente digan, mira, qué raro, me dio negativo menor que 1. O sea, significa que algo está de fijo mal, porque no existen índices de refracción negativos ni menores a 1. Y bueno, ahí voy a como decirles en voz bajita, sí existen los índices de refracción negativos, pero eso es otro mundo muy extraño. No vamos a entrar en eso. Entonces nos dio n igual 2. Aproximadamente. Esa sería la A. La B, ven que los ejercicios de nivel 2 siempre se las traen. Alguna trampa tienen. Entonces vamos a volver. La 2 dice la posición final de la imagen final. Entonces, ya tenemos los Fs. Entonces, nada más aplicamos P1, 1 sobre P1 más 1 sobre Q1 es igual a 1 sobre F1. La luz viene aquí, va a pasar por la lente y va a pasar hacia allá. Si hago este cálculo, tomando en cuenta que, pues, P1 está a 8 centímetros de la lente, es decir, P1 es 1 sobre 8 centímetros, más 1 sobre Q1, es igual a 1 sobre 5 centímetros, que es el foco. Finalmente, Q es igual a 1 sobre 5 menos 1 sobre 8 a la menos 1. Y Q es igual a 13,3 centímetros. Si no me equivoco. Ok, calculamos el M de una vez. Siempre el M de una vez. El M1 sería menos Q entre P. Y ese M1 sería igual a menos 1,67. Es negativo, por lo tanto, se cumple otra vez la teoría. Cuando el objeto está más lejos del punto focal, lo que genera es una imagen de tipo real invertida. Y en este caso es más grande. Vean, se hizo más grande. Se hizo 1,67 veces más grande. Listo, ya tenemos ahí la primera. Que está a 13 centímetros. Eso más bien es como intentando hacer a escala un poquito con respecto a nuestro dibujo. Si aquí hay 20, más o menos como por aquí se formó. Más o menos. Ok, listo. Ahora nos olvidamos de la lente. La luz sigue viajando hacia allá. Solo los espejos le dan vuelta a la dirección de la luz. Ahora tenemos un nuevo sistema, un nuevo objeto y un nuevo dispositivo óptico, en este caso el espejo. Es un espejo de tipo convergente. Entonces, si planteo las ecuaciones por aquí, sería 1 sobre P2 más 1 sobre Q2 es igual a 1 sobre F2, donde P2 sería la distancia que hasta acá. Si de acá hasta acá hay 20 y de acá hasta acá hay 13,3, entonces fijo de acá hasta acá hay 6,7 o 6,7 está bien. Entonces significa que P2 es 6,7, es positivo porque está del lado que viene la luz, 6,7 centímetros. Y el F2 es el F de este espejo, que lo que nos dicen que su radio es 8. Entonces, y ya sabemos que el punto focal sería R medios y eso sería igual a 4 centímetros. Positivos porque es una lente convergente. Entonces no tengo que agregarle ningún menos ni nada así. Listo. Entonces, calculando nuevamente el Q, que sería 1 sobre 6,7, no, perdón,
1 sobre 4 menos 1 sobre 6,7 a la menos 1. Ese segundo Q me da 10 centímetros. Y me da positivo, lo que significa que la imagen se formó aproximadamente aquí. Si yo calculo el M es menos Q entre P, y ese M me daría, sería menos 10 entre 6,67, sería menos 1,5. O sea, se volvió a invertir. Es decir, la segunda imagen se formó aproximadamente aquí y se hizo más grande, de hecho, aún más grande. Esta ya se había hecho 1,67 veces y esta se hizo 1,5, esta de aquí, y se invirtió de nuevo, más o menos ahí. Entonces ya hicimos esas interacciones. Vean que como ahora se interactuó con el espejo, ahora la luz viaja hacia allá. Entonces voy a limpiar un poco esto para la última interacción. Recuerden el M, menos 1,67 y menos 1,5. Entonces voy a borrar todo lo que no me sirve para la última interacción, que sería otra vez ahora este nuevo objeto con esta lente. Entonces el P3, lo primero es encontrar el P3. Entonces P3 sería la distancia que hay desde la lente hasta el objeto. Si era Q10 y entre ellos había 20, más o menos, entonces más bien este se formó más bien aquí. Más o menos aquí en el centro. Se formó a 10 del espejo. Entonces, como hay 20 de acá hasta acá, y de aquí a aquí hay 10, y pues de aquí a aquí tiene que haber 10 también. Entonces P3 va a ser igual a 10. Y va a ser positivo porque está del lado que viene la luz. ¿Ven? La luz viene de este lado, con respecto ahora a la lente siempre, ¿verdad? Con P3, y ya solo falta decir 1 sobre P3 más 1 sobre Q3 es igual a 1 sobre F3, donde F3 es otra vez los 5 centímetros. F3 es igual a F1 porque es el mismo elemento óptico. Y otra vez Q3 sería igual, esto es Q2 para qué, Q2, P2 y M2. Y Q3 sería igual a 1 sobre F3 menos 1 sobre P3. F es positivo porque recuerden es convergente. Y eso me da que Q3 me tiene que dar 10 centímetros de nuevo. Y si calculo ese M es menos Q entre P, es igual a menos 1. Finalmente, puedo decir, la imagen se va a formar aquí, de nuevo invertida, más o menos a 10 centímetros. Esta me parece que estaba a 8 al inicio, entonces intentando ser la escala, sería como por aquí. Y quedó del mismo tamaño que esta flecha roja, entonces quedaría como así. Entonces, finalmente la respuesta sería de la B, sería a 10 centímetros a la izquierda de la lente. Ok. Luego la C sería la amplificación total. M total es igual a M1 por M2 por M3. Y por favor me corrigen si se me equivoca la memoria, pero creo que era 1,67 negativo por menos 1,5 por menos 1. Y eso sería igual a menos 2,5. Menos 2,5. Entonces significa que al final la imagen se hizo 2,5 veces más grande que el objeto original, y como me dio con menos, significa que está invertida con respecto al objeto original, lo cual es correcto. Y pues ya lo acabo de decir, es invertida. Y explique su respuesta. Bueno, durante todo el análisis, a través de los M, nos dimos cuenta que se invirtió una vez, se invirtió 2 veces, se invirtió 3 veces, lo que provocó que al final quedara invertida. Eso sería una explicación suficiente. Una explicación mucho más elaborada sería decir, pues, en una primera instancia, la lente, el espejo, por la distancia a la cual se encuentra el objeto,
se sabe que crea imágenes de tipo real invertidas. Esa imagen real estaba muy lejos de la otra lente y genera también por las condiciones estudiadas que si el objeto está muy lejos del punto focal, la imagen va a ser de nuevo invertida y así para cada uno de los casos. O pues mencionar que en cada uno de los aumentos se puede ver que hay una inversión y pues 3 inversiones termina haciendo que la imagen final esté invertida. Cualquiera de las dos es válida. Y la última respuesta dice, dibuje todo el diagrama de rayos para su sistema. Para eso habría que dibujarlo a escala. Está difícil dibujarlo a escala ahorita. Entonces, ese lo vamos a dejar ahí pendiente. Ahí. Igual no se les va a evaluar dibujar nada de ningún S. Ok. Listo. ¿Alguno tiene alguna pregunta con este ejercicio? Ok. Entonces, así se resolvería este ejercicio que tenía lo suyo. Principalmente la primera pregunta era como la más ruda, tal vez. Vamos a ver si se dibuja. Bueno, no le llegamos. Es que tiene que estar bien escalado todo. Como son líneas rectas. Si no lo iba a dibujar. Voy a prepararlo y después, si no, se lo subo en un video ya bien dibujado con las medidas correctas. Ok, entonces ese sería este ejercicio. Ya con este terminamos el ejercicio del tema 8, el que era de mayor nivel. Tenía lo suyo. Vamos a hacer este ejercicio del tema 7, que es interesante. Es de refracción, de cómo un prisma separa los colores. Entonces, vamos a leerlo. Dice, demuestre que a través de un prisma de vidrio equilátero con ángulos de 60, 60, 60, es posible separar la luz blanca. Suponga que el haz de incidencia de luz blanca es de 30 grados. Si el haz incide en el punto medio de la arista y el índice de refracción del material del prisma se rige bajo la gráfica 1, determine una ecuación del ángulo de salida con respecto a la normal de la arista para la luz incidente que depende del ángulo de incidencia, del índice del material y el ángulo interno del prisma. Es decir, este ángulo, por ejemplo, para el rojo, sería este ángulo aquí. Eso es lo que nos están pidiendo en términos del ángulo de entrada, que si yo dibujo la normal aquí, este sería el ángulo de incidencia, porque siempre se mide con respecto a la normal. Entonces, lo primero es encontrar una fórmula para el índice de refracción y luego me dicen calcule la dispersión angular, que es el ángulo que hay entre el rojo y el violeta. Por lo tanto, si nosotros encontramos este ángulo de salida del rojo con la fórmula anterior y luego utilizamos este ángulo con la misma fórmula, pero para el violeta y encontramos este ángulo, si yo los resto, vean que obtengo justo el ángulo que me están pidiendo, que se llama dispersión angular. Vamos a darnos cuenta cuando haga las ecuaciones que esas ecuaciones van a depender del índice de refracción. Y esta gráfica aquí es, si se acuerdan con la teoría, una curva que representa la forma de cómo cambia el índice de refracción dependiendo de la longitud de onda. ¿Se acuerdan que al final el índice de refracción era función de la longitud de onda, no era un valor fijo? Entonces aquí está. Y aquí me dieron las longitudes de onda. Entonces todo bien, paso a paso. El primero es encontrar el ángulo de salida. Entonces voy a dibujar un prisma. Supongan que es equilátero, por si no me queda muy equilátero. Y voy a dibujar un rayo que entra a 30 grados. ¿Ok? Entonces lo primero es imaginarse qué va a ser el rayo antes de poder plantear las ecuaciones. Entonces este rayo viene aquí por el aire y entra al prisma y luego aquí hay otra vez aire. Entonces este haz viene aquí, sufre una ley de Snell, se desvía. Como no sé realmente ese ángulo, cuánto se va a desviar, un error muy grave sería
creer que este rayo viajaría recto dentro del prisma, porque eso sería un caso muy específico, que de hecho se llama el ángulo de desviación mínima, cuando el haz viaja recto. Pero como no sabemos, porque dependerá de la ley de Snell, hacia dónde salga o cuál sea este ángulo 2, yo lo voy a dibujar nada más torcido para suponer el caso más general que haya. Si al final ese ángulo me dio pues 60, por ejemplo, significa que las viajo recto, pero no lo puedo suponer, no puedo dibujarlo recto, eso sería un grave error. Y luego aquí volvería a suceder otra ley de Snell, donde vuelvo a dibujar aquí la normal. Voy a dibujar estas dos normales así. Ok, entonces eso es lo primero. Y este sería el ángulo de incidencia, que ese es un dato que tenemos. Entonces tiene que quedar en términos todo del ángulo de incidencia, del índice de refracción y el ángulo del prisma, que sabemos que es 60. Ok, entonces planteo primero este. Este le voy a llamar cita 2. A este le voy a llamar cita 3 y a este le voy a llamar cita 4. Así, fácil. Y luego voy a decir, ok, N1 seno de cita I, o cita 1, pongámosle 1, para que todo sea como con números. Seno de cita 1 es igual a N2 seno de cita 2. Y haciendo esta otra ley de Snell, que la voy a trabajar tal vez por aquí, vuelvo a decir, N2 seno de cita 3 es igual a N1 seno de cita 4. ¿Okay? Este cita 4 es el que ando buscando, ese es el ángulo de salida. Entonces lo voy a empezar despejando y una vez cita 4 es igual a seno a la menos 1 de N2, que sería N del prisma, que vale N del prisma, y N1 vale 1, porque es aire. Entonces sería N del prisma seno de cita 3. Ahora la pregunta es ¿quién es cita 3? Entonces vean este toque aquí. Este ángulo de aquí le voy a llamar alfa. Y este ángulo de aquí le voy a llamar beta. Vean que si esto es una normal, significa que hay 90 grados desde la normal al borde del prisma. Eso quiere decir que cita 2 más beta es igual a 90. Y si hacemos el mismo análisis de esta normal con esta pared del prisma, quiere decir que cita 3 más alfa es también 90. ¿Ok? Vean que es pura geometría. Yo les dije que el capítulo 7 es de pura geometría. Que ya sabemos eso. Y ahora vean qué curioso. Si este rayo pasa por aquí, vean, se me forma un triángulo aquí. Este triángulo así. Aunque no es un triángulo ni equilátero ni es rectángulo, es un triángulo ahí con todos los lados diferentes. Siempre sin importar los lados, dentro los ángulos internos de un triángulo, sin importar el tipo de triángulo que sea, tienen que sumar 180. Entonces eso quiere decir que beta más alfa más 60 es igual a 180. Y ya tengo estas tres ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer es decir que cita 3 es igual a 90 menos alfa. De esta ecuación voy a decir que beta más alfa es igual a 120. Eso quiere decir que alfa es igual a 120 menos beta. Entonces esto quiere decir que cita 3 es 90 menos 120 más beta. Lo que quiere decir que cita 3 es igual a menos 30 más beta. Y beta, si lo despejo de aquí, beta es igual a 90 menos cita 2. Eso quiere decir que cita 3 es igual a 60 menos cita 2. Vamos a ver si lo hice todo bien. Sí. Ok. Creo que lo hice todo bien. Entonces, esta ecuación se convierte en que cita 4, que lo que ando buscando es seno a la menos 1 de n del prisma, seno de 60, que es el ángulo interno del prisma finalmente. Voy a ponerlo como 60. Menos cita 2.
Y ahora solo me falta saber quién es zeta 2 en términos de zeta 1, que lo logro con la primera ecuación que planteé. Si despejo la primera ecuación que planteé, tomando en cuenta que n1 siempre era 1, entonces tendría que zeta 2 sería igual a seno a la menos 1 de seno de zeta 1 entre n2. Creo, ¿verdad? Sí, está bien. Finalmente, esta ecuación de aquí de zeta 4 se convierte en seno a la menos 1 de n el prisma, seno de 60 menos seno a la menos 1 de seno de zeta 1 entre n el prisma. Y esa sería la respuesta correcta. Esto de aquí. Voilà. Magia de geometría. Interesante, ¿verdad? Resultado. Creo que la primera vez que ustedes ven algo de seno dentro de senos, dentro de senos, dentro de senos. Pero bueno, cumple con las expectativas. Depende únicamente de los 60 grados que vienen desde el ángulo del prisma. Y respeta que solo depende del índice del ángulo de incidencia y del índice del prisma. Listo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La A, esto en rojo. La B es simplemente ir a buscar cuánto vale el n del prisma. Entonces, voy a borrar por acá esto. Entonces tenemos que saber, según la gráfica, cuánto es n para 650 nanómetros, creo que era, y n para 400 nanómetros, si mal no me equivoco. Voy a pintarlo de color azul para que se entienda que es el azul. Que me gusta hacer así como medio visual. Ok, si voy a la gráfica, vamos a revisar 625 esto, bueno, era 625. Sigue siendo un rojo. Ok. Entonces, si voy a la gráfica y veo el de 400, podría aproximar, ven que en el puro eje está 400, o sea, más o menos es como por aquí, que podría interpolarlo con una regla, a ver qué valor es, pero vean que está más o menos en el centro, entonces está bien tomar el del valor del medio de estos, 1,525, que es el valor medio entre este número y este número, porque es una aproximación, ¿verdad? Pues podemos tomarlo más cercano ahí, pero lo más seguro es que nos dé 1,525 y otro decimal más. Entonces, con 3 decimales a mí me parece que ya está bien. Eso sería para 400 nanómetros, que era el azul. Entonces, pintemos esto de azul, mejor. Para el N de 400 nanómetros, tenemos 1,525. Y para el rojo de 625 nanómetros, 625 nanómetros está justo como aquí, la mitad de estos dos, que igual lo podríamos interpolar, pero aproximándolo ahí es más o menos la mitad, más o menos 1,51. Entonces N de 625 nanómetros es igual a 1,51. Entonces ven que la variación para cada color es muy, muy pequeña, pero esa variación va a generar una desviación en el ángulo. Si calculo los dos ángulos, utilizando este como para el N azul y este para el N rojo, es decir, utilizo la misma ecuación de hace un rato 2 veces y resto los ángulos, finalmente esa desviación angular, el ángulo 2 del violeta o el azul, menos el ángulo 2 del rojo, me va a dar 67,2 grados. Ya lo tengo calculado. Entonces, ese es más o menos el ángulo entre los dos. O sea, calculando primero el rojo, luego calculando el del azul y restándolos. Me da esa diferencia. Entonces, esa es la respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Estaba interesante también este ejercicio, ¿verdad? Listo. Está bien, si nadie tiene preguntas, buenísimo. Al final, vean que el resultado fue que dependiendo del color hay diferente índice de refracción y ese ángulo total de desviación de la luz roja, del naranja, el amarillo, el verde es diferente para cada color, para cada longitud de onda. Entonces, el que exista una dispersión angular me demuestra que los colores sí se separan o viajan con diferente ángulo. Que es exactamente lo mismo, que decir que se separan. Ese sería el ejercicio del tema 7 de nivel 2. Se las traía. Lo último que nos falta es un ejercicio que habíamos dejado pendientes, que era el de la fibra óptica. Entonces vean lo que dice. Considere una fibra óptica de plástico de diámetro de igual 2 milímetros, que tiene índice de refracción de 1.36 y rodeado de aire. El ángulo zeta, que es esta incidencia, es el ángulo máximo en que los rayos de luz que inciden sobre el extremo de la barra de la figura 3 están sometidos a reflexión interna total a lo largo de las paredes. ¿Eso qué es lo que me está queriendo decir? Que donde este rayo ingresa es justo el punto exacto, después de hacer aquí una ley de Snell, es justo el punto exacto que permite que haya reflexión interna total adentro de la fibra. Eso es lo que me está queriendo decir. Ok, entonces vamos a ver cómo hacer este ejercicio. Lo más sencillo es agarrar la fibra y verla de lado, porque si yo la veo de lado, parece un rectángulo y se me hace mucho más sencillo analizar. Y aquí, pues viene a ser mi eje por donde entra la luz, el puro centro. Piensen que es el puro centro, como aquí. Y ese rayo, si yo lo dibujara exactamente igual como ese, sería así. Donde este sería ese ángulo zeta. Ok, entonces, ¿qué sucede en el ejercicio? Ok, la luz viene aquí a la fibra, viene por aire, entra en la fibra, cambia de medio, es decir, sufre una ley de Snell, y luego viene aquí y sufre una reflexión interna total. Eso es lo que sucede. Y luego por la geometría siempre va a ir resolviendo o haciendo reflexión interna total siempre. Entonces, aquí tengo un ángulo, digámosle que yo voy a llamar 3, este ángulo es 4, y este ángulo le voy a llamar 2, y este ángulo le voy a llamar el zeta 1 original. Entonces vamos lo que se hace para resolver este ejercicio es que se va de adelante hacia atrás, porque vean que el ángulo de incidencia es más bien lo que yo ando buscando, entonces tengo que ir de adelante hacia atrás. Entonces lo primero es saber cuánto es este ángulo zeta 3. Como zeta 3 es justo cuando hay reflexión interna total, zeta 3 tiene que ser igual al ángulo crítico. Eso quiere decir que el ángulo crítico era cuando, si hacemos N1 seno del ángulo 3, tiene que ser igual a N2 seno de 90. En este caso N1 es por donde está viajando la luz, es decir, en este caso N1 es la fibra y N2 sería el aire. Porque recuerden, para que haya reflexión interna total se tienen que cumplir dos condiciones. Que N1 sea mayor que N2 de fibra a aire, entonces así uno ya fácilmente puede determinar quién es N1 y N2. Y la otra condición es que el ángulo de incidencia sea mayor o igual al ángulo crítico. Y como me dicen que estamos en el ángulo máximo de zeta, quiere decir que estamos justo en el ángulo crítico. Eso es lo que quiere decir. Porque vean que si hago este ángulo más grande, y más bien zeta 3 se va a hacer más pequeño. Y si zeta 3 se hace más pequeño, no se cumple lo de reflexión interna total. Por eso es el ángulo máximo. Ok, entonces como ya nos dijeron eso, vamos a encontrar ese zeta 3. Y ese zeta 3, tomando que N2 en este caso más bien es el aire, finalmente zeta 13 sería igual a seno a la menos 1. Este seno de 90 también es 1. Seno a la menos 1 de 1 sobre N1. Y eso sería igual a seno a la menos 1 de 1 sobre 1.36.
Y eso sería 47,33 grados. Es decir, que este cita 3 es 47,33 grados. Ahora, si este es 47,33 grados y este es 90, porque vean que esto es una normal, o sea que hay 90 grados, entonces este ángulo de aquí sería 90 menos los 47,33, porque siempre dentro de todo ángulo, todo triángulo tiene que haber 180. Eso menos 90 sería que ese ángulo que llamamos cita 2 sea 42,67 grados. Si cita 2 es eso, lo último que queda es plantear una última ley de Snell aquí, donde N1 seno de cita 1 es igual a N2 seno de cita 2, donde ahora vean que N1 es por donde venía inicialmente la luz y ahora N2 es en este caso pues la fibra. Entonces de aquí despejamos cita 1 que sería igual a N2 entre N1, bueno, tomando N1 como 1, podemos más bien reducir esta ecuación a N2 a seno a la menos 1 de N2 seno de cita 2, que ya conocemos cita 2, y esto sería seno a la menos 1 de 1,36 seno de 42,67 y este ángulo me da 67,19 grados. Y ese sería el ángulo de la respuesta. Entonces ese ejercicio también se las traía a imaginarse cómo es que funciona la fibra óptica. Si no me entendieron la clase de cómo funciona la fibra óptica, tal vez este ejercicio les ayude a entender mejor. Y lo que va a pasar, recuerden, esto es un eje que yo dibujé, ¿verdad? Realmente la fibra es así. Lo que va a pasar es que vean que si yo sigo dibujando este rayo, digamos, a otro extremo la fibra, y este ángulo, digamos, que se forma aquí con la normal, este de aquí, que sería el nuevo ángulo de incidencia en esta otra interacción, es exactamente este mismo ángulo por reglas de geometría, ¿verdad? Donde tenemos dos rectas paralelas que serían dos normales y las interseco con otra recta, entonces forma que este ángulo sería exactamente igual a este ángulo. Es decir, siempre se vuelve a dar reflexión interna total. Una vez que se dio, una vez dentro de la fibra, si la fibra está estirada, está totalmente recta, siempre se va a seguir dando reflexión interna total. Y bueno, esos serían todos los ejercicios que tenemos hoy. Creo que hicimos bastantes, creo que la verdad sí van bastante preparados para el examen corto. Y si los ejercicios de hoy les costaron, o les costó entenderlos, pues tal vez les hace falta un poquito más de repasar la teoría. Igual, muchos éxitos para el viernes. Y si alguien tiene alguna pregunta a este ejercicio, es el momento. Si no, pues con eso terminamos la clase hoy. Ok, genial. Entonces, muchas gracias y nos veríamos hasta de este viernes en 8 aproximadamente. Recuerden, ya las actividades asincrónicas 9 ahí están, aunque no hay ningún tipo de entregable, solamente para que después no pierdan el hilo. Nos vemos y que disfruten. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que hasta luego.